Este tema no puede ventilarse así nomás, no puede pasar por agua tibia. Se trata de una manipulación grosera, además de un proyecto de ley que fue aprobado por insistencia por el Congreso. Vamos a hablar de la noticia nacional, pero específicamente del Congreso de la República. Para eso le doy la bienvenida a Alejandro Muñante. Está en nuestros estudios el congresista. Bienvenido, congresista. Gracias, Karina. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Primero empecemos con algo inédito que ha sucedido. Yo no sé si es inédito, no sé si hay más leyes que han sido manipuladas de alguna manera entre el Congreso y que ha sido publicado. Es una ley que tiene que ver con el desarrollo agrícola, sí, pero que ahora se están tirando la pelota en dónde ha sido la manipulación, pero ha habido una manipulación de fondo. Finalmente, sí, la soga se rompe por el lado más débil y ha dicho el peruano: yo he tenido la culpa, ha sido un error humano. Pero a usted le calza esta justificación porque es una justificación de cambiar la ley. ¿Usted sí, claro, cree esto? Bueno, hemos hecho las averiguaciones del caso porque, claro, este tema no puede ventilarse así nomás, no puede pasar por agua tibia. Se trata de una manipulación grosera, además de un proyecto de ley que fue aprobado por insistencia por el Congreso. He consultado a las autoridades pertinentes del Parlamento y ellos me han señalado que efectivamente la autógrafa salió de manera con su texto original del Congreso, fue firmado por el presidente del Congreso porque fue una insistencia y así se envió el cargo a la PCM para que ellos le pongan el número y se lo deriven a la empresa Editora Perú, que es el que justamente publica las publicaciones en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? En las leyes. Entonces, se verificó que todo salió conforme del Congreso. Cuando esta llega a PCM, PCM le asigna el número, tal cual ha salido también el comunicado de presidencia, y ha sido en Editora Perú quien ellos han aceptado que ha habido un error humano, así le llaman, ¿no? Por lo cual van digamos, a identificar, según ellos, los responsables de esta manipulación grotesca, ¿no? Van a rodar cabezas ahí. Creo que, por supuesto, van a tener que rodar cabezas porque, como tú bien lo has dejado entrever, ¿cuántas veces esto habrá ocurrido y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta, pero habría entonces que revisar ley por ley, al menos de los últimos meses, para ver si no ha habido una manipulación de un término o quizás la extracción o agregado de algo que el Pleno del Congreso nunca debatió, ¿no? Y esto cambia el sentido de una ley, porque claro, extraer algo, poner algo puede en realidad cambiarte la naturaleza de la ley. Totalmente, ¿no? Claro, por supuesto. Incluir la ilicitud o Sí. Como que dar otro sentido, ¿no? Así es. Nosotros hemos enviado un oficio como bancada al presidente del Congreso para que inicie las indagaciones y además el Congreso mismo, como digamos agraviado de este tema, ¿no es cierto?, sea quien impulse las acciones legales pertinentes, ¿no? El Congreso debe formular las denuncias a través del área de Procuraduría, porque creo que este tema, como te repito, no puede pasar por agua tibia, ¿no? Pero acá en el comunicado de la Presidencia de la República dice: desde el despacho presidencial descartamos cualquier tipo de modificación o alteración de los textos. Cuando se trata de una ley por insistencia, el despacho presidencial, conforme a la ley, tal, solo cumple con asignar el número. Es decir, yo ni leo. Es decir, ustedes les pueden mandar cualquier cosa y no leen. Lo que pasa es que se está refiriendo a una ley por insistencia. A ver, ¿cómo sucede? Cuando se aprueba una ley en el Congreso, se manda al Ejecutivo para que ellos puedan analizar la ley. Ahí es donde entra la etapa del análisis. Si ellos están en contra o de algún contenido de la ley, la observan, ¿no es cierto? Y la devuelven al Congreso. Cuando esta ley fue devuelta al Congreso justamente por una observación del Ejecutivo, el Congreso, en su facultad, la aprueba por insistencia. Cuando la aprueba por insistencia, ya el Ejecutivo perdió toda capacidad de poder modificar o suprimir o alterar la ley. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ellos han dicho ahí en ese comunicado que ellos no han agregado nada porque esta es una ley por insistencia. Además, es firmada por el presidente del Congreso. ¿No es cierto? Cuando el presidente del Congreso promulga la ley, la envía a PCM y ellos tienen la obligación legal de derivárselo a Editora Perú.
¿no? Y Claro, pero Editora a Perú lo ha que yo- sacado el comunicado diciendo Lo que ha habido un error yo humano. decía, todos deben ser recelosos. Ah, por supuesto. Ustedes como el Ejecutivo, como despacho, como el peruano, como todos los que están en esta cadena, deberían ser recelosos de cada uno de los términos, porque aquí en la investigación del comercio dice que una palabra deja entrar, pues, entrever si es que dejan la legalidad o la ilegalidad del origen ilícito o lícito de la materia prima. Exactamente. Sí. Entonces, todos deberían leer y el despacho presidencial también. Sí, pues, hacer la verificación. Tiene que haber efectivamente una verificación, no una lavada de manos como ha pretendido hacerse, ¿no? Porque ya pasó también congresista y esto extrapolando el tema a la ley que recientemente varios de los congresistas retrocedieron, y le voy a preguntar cómo votó usted, sobre esta ley que causó controversia, que es sobre el retiro de la prisión preliminar. ¿Usted cómo votó? Bueno, yo voté a favor, he hecho mea culpa también y he sido uno de los que he impulsado la rectificación, debo decir, ¿no? Bueno, entonces, en esta ley también nadie se dio cuenta. Entonces, no solamente es el Congreso, fue el Ejecutivo, nadie leyó lo que estaban firmando, aprobando, votando y después firmando, ratificando y publicando. Bueno, allí sí creo que hay una enorme... Claro, la responsabilidad ha sido nuestra primero. Lo que sucede, a ver, el debate se centró lamentablemente en un tema que sí a nosotros nos interesó mucho, que es proteger a la Policía Nacional de las prisiones preventivas cuando estos hacen uso reglamentario de su arma de fuego, ¿correcto? Allí se generó el debate, nosotros fuimos defensores de esta norma, pero en la parte chiquita, como se dice, el diablo está en los detalles, ¿no es cierto? En la última disposición final decía pues, deróguese el inciso A, ¿no? Perdón, el literal A del inciso 1 de la ley 260 o del artículo 261. Nadie, en ese texto no dice detención preliminar, o sea, solamente se refería a la norma, al punto, a la comilla, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente tuvo que haber sido revisado. Sí, yo he dicho más de una oportunidad, ha sido un error nuestro, pero también en el Ejecutivo no se cumplió con revisar a detalle y más aún cuando ellos cuentan con el sistema, el Ministerio de Justicia, ¿no? Porque estos tipos de leyes pasan al Ministerio de Justicia para que los especialistas, allí sí hay especialistas encargados en la materia, tampoco no hayan advertido esta situación. A lo que yo me refiero es que en esta cadena donde el Congreso, los asesores, el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, todos deben estar bien Muy alineados atentos. Para que no se pasen de contrabando este tipo de errores. Debo advertir, Karina, que lamentablemente la Comisión de Justicia está siendo presidida, ¿no es cierto?, por Perú Libre, cuyo líder está prófugo de la justicia y en más de una oportunidad hemos sabido frenar dictámenes de proyectos de ley que pretendían beneficiar directamente a Vladimir Cerrón, debo decirlo, ¿no? O sea, claro, hemos sabido controlar, hemos sabido, digamos, enmendar, pero por ahí pues alguna cosita se pasó, ¿no? Pero entonces, lo bueno es que pudimos rectificar, no importa de madrugada, pero rectificamos. Solamente fueron algunos congresistas los que llevaron a cabo esta rectificación. Debo decir, Ruth Luque, mi persona, ¿no? La congresista Mari Carmen Alba, pero lo que nos quedamos hasta el final pidiéndole al presidente del Congreso que ponga la ley, y a las 2:30 de la mañana finalmente se aprobó la rectificación. Pero todavía la presidenta de la República todavía no la promulga. No la promulga. No, entonces ustedes lo hicieron rápido y todavía esa ley está vigente. Sí. Entiendo que la congresista Calle le ha mandado un oficio a la presidenta para que promulgue rápidamente la norma. Espero que lo haga. Evidentemente es urgente esa rectificación, ¿no? Tanto es así que las informaciones periodísticas dieron cuenta que ayer su vocero presidencial se salvó de una prisión preliminar precisamente porque esta ley no está vigente. Bueno, ahí sí yo tengo que hacer una crítica al Poder Judicial, porque claro, el Poder Judicial, hay que ser bastante sinceros, está en una pugna, ¿no es cierto?, de acusaciones con el Congreso, ¿no?
Y claro, ellos dicen ahora, he liberado a tal fulano por la ley del Congreso. Perdón, ¿no existe acaso la prisión preventiva? Por supuesto que existe. Y si el Poder Judicial ya nos han demostrado que cuando quieren chambear junto con el Ministerio Público, en 24 horas te dicta una prisión preventiva. Entonces, tampoco es que han dejado una indefensión y ahora los criminales están sueltos en la calle. No, 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 no. O sea, entiendo que hay un mensaje político que también ha sabido enarbolar el Poder Judicial y eso es lo lamentable del asunto, ¿no? Pero sí se necesita como que tener más presupuestos para la prisión preventiva. Claro que sí, claro que sí. Ahora, la detención preliminar era también un problema que había sido advertido por especialistas, incluso magistrados, de su mal uso, ¿no? Del abuso de esta figura legal en más de una ocasión. Por eso es que nosotros, aprovechando esta rectificación que se ha hecho, esta reincorporación de esta figura, hemos cambiado, por ejemplo, la palabra razones plausibles, decía la norma, que era un cajón desastre, por elementos razonables, ¿no? Ya refiriéndonos a pruebas, a documentos, a testimonios, ¿no es cierto? Algo que sustente mejor el estándar para que se aplique una detención preliminar, porque finalmente las detenciones preliminares, incluso la detención o la prisión preventiva, siempre son excepciones, no son la regla. La regla es que un procesado afronte su juicio en libertad, ¿no? Y esto que ha revelado el correo y que nosotros lo hemos corroborado recientemente con un abogado penalista que da cuenta que esta misma ley también tiene otra cosa, otro ángulo que nos preocupa y es que se permite la detención preliminar a los mayores de 80 años, pero los mayores de 80 años es un arresto ángulo... domiciliario. Arresto domiciliario, tiene razón usted, acabo de decir detención preliminar. Arresto domiciliario es un ángulo muy amplio porque ahí entran violadores, terroristas y no han puesto pues candados. Sí, sí. ¿Qué pasó? Con respecto a eso hay que también precisar, soy de la posición que ya algunos abogados penalistas también han señalado, que el artículo 21, ¿no? Esa es la modificación que se le hizo. Dice con claridad, allí te habla de la responsabilidad restringida por la edad. Dice, por ejemplo, que los menores de 18, no, los mayores de 18, menores de 21, así como los mayores de 65 años tendrán responsabilidad restringida. Es decir, cuando los jueces emiten una sentencia y fijan un periodo, ¿no es cierto?, una pena, siempre van a recurrir a la digamos, al margen más corto, ¿no? de la pena que se ha fijado. Pero también dice el segundo párrafo en este artículo que se exceptúa los casos de terrorismo, violación sexual, robo agravado, sicariato. Corrupción. También, eso están exceptuados. Y de allí viene este tercer párrafo que se ha agregado, que los mayores de 80 años por razones humanitarias podrán enfrentar sus juicios, ¿no?, con arresto domiciliario. Entonces, ¿yo qué cosa interpreto? Interpreto que primero, para que un juez pueda darle libertad o arresto domiciliario a una persona mayor de 80 años, primero tiene que corroborar que existan razones humanitarias. Es decir, no a cualquiera. Tiene que, no sé, pues estar pasando por una enfermedad grave, ¿no es cierto?, que ya no pueda valerse por sí mismo. Ese es el primer estándar. Y segundo, verificar que no se encuentre inmerso dentro de los delitos, por lo cual ya está fijado una excepción. Entonces, si yo soy juez, yo aplico la norma, yo no voy a soltar pues a Omar Morote, no voy a soltar a Elena Iparraguirre, Pero usted me porque acaba la de decir norma algo. está allí establecida. Yo interpreto. Claro. El juez interpreta. Sí, exactamente. Sí, porque, por ejemplo... Bueno, ya nos ha demostrado el Poder Judicial que más de una vez ha dejado sin efecto leyes del Congreso, ¿no? Ojalá Porque, que esta vez ejemplo, hagan lo mismo, no sea un doble estándar, ¿no? Alejandro Toledo no ha sido sentenciado y ya va a cumplir 80 años. No, ya fue sentenciado. ¿Por cuántos años? Hace poco fue sentenciado. Justamente lo celebraron como el primer caso de sentenciado por el caso Lavajato, ¿no? Como si se tratara de un gran logro, una persona que está prácticamente solo en la vida, ¿no? Mire que no lo recuerdo yo, que estoy todos los días acá, pero bueno, sí ya ha sido que sentenciado, pero le faltará pues la sentencia gruesa. No, pero como te digo, Karina, la misma norma que en primera está instancia. dentro... Claro, pero no tiene la sentencia firme. Claro, por supuesto. Claro, la sentencia firme es la que falta. Sí. Claro. Pero como te digo, en el mismo artículo donde se ha agregado este párrafo, dice con claridad que la responsabilidad restringida, que es el título del artículo, no se aplica para casos de terrorismo, violación sexual, sicariato, etcétera, etcétera. Y repito, varias veces el Poder Judicial ha dejado sin efecto leyes del Congreso. Bueno, pues que acá hagan lo mismo, ¿no? Y no se aplique un doble estándar para solamente echarle el perro muerto al Parlamento, ¿no? Usted estaba impulsando una serie de delitos que debían hacer que dejen fuera de carrera
a los postulantes, claro. Sí. como Antauro, por ejemplo, Sí, se le llamó la ley Antauro. Sí, ¿no? Se le llamaba. mal llamada ley Antauro porque en realidad esto Pero era dirigido para sentenciados por terrorismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un Osman Morote, Antauro Humala es un chancay de 20 al lado de él, pues, ¿no? O sea, esta gente sí pues fue sanguinaria, aunque claro, a Antauro Humala se le acusa de haber asesinado a 4 policías, ¿no? Pero esta gente que fue sentenciada por terrorismo mataba a campesinos, los degollaban, ¿no es cierto? Mataban niños, ¿no? A esta gente estaba dirigida esta ley. La población pedía a gritos los corruptos que salgan de... Sí, ¿Y por qué se trabó? Es una opinión legítima. Ahora, mira, yo lo que planteé ese día, ¿no? El día viernes justamente, que fue el último día para aprobar esta norma, le dije claramente a los congresistas que esta ley, esta restricción obedecía o era dirigido para aquellos delitos que se cometían contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Tenía una razón lógica, ¿no? Quien atentó contra el Estado peruano, quien despreció la democracia, no podría utilizar la misma democracia para llegar al poder, ¿no? Y los corruptos no desprecian la democracia. Un presidente de la República que pide sobornos. Pero mira, la vez pasada, cuando este tema se abrió bastante para varios delitos, ¿sabes qué pasó? No faltó un congresista que dijo, también incluyamos omisión a la asistencia familiar, porque quien es mal padre no puede ser buen presidente. Entonces abrimos la gama de delitos y todo el mundo quería meter y se trabó el proyecto. Pero aquí le quiero hacer yo una precisión. Usted sabe que nos estamos hundiendo por los corruptos, supuesto, ¿no? Que sí. O sea, que nuestro país está infestado de corruptos y cuánto se pierde por la corrupción. La corrupción es un lastre que hasta ahorita nos está carcomiendo por dentro y según la Contraloría, más de 27 mil millones de soles al año en corrupción, ¿no? Es un mecanismo que no nos deja avanzar. Hasta para sacar citas en el hospital hay que dejar. De hecho soy autor de un proyecto que impide que sentenciados por terrorismo sean dirigentes de partidos políticos. Hasta el día de hoy sigue durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento. Entonces, ¿la corrupción usted cree que ha pesado para que no se pueda, que este proyecto de ley avance? Yo creo que lo que ha pesado son, primero, las taras ideológicas de lo de izquierda y los cálculos políticos de aquellos que votaron en contra o se ausentaron, ¿no? De manera adrede, ¿no? Para que este proyecto no alcance siquiera los 66 votos que se necesitaban para ir al referéndum. ¿Pero no estaban los corruptos o sí estaban los corruptos? En esta redacción final no estaba la corrupción, pero estaban los terroristas, los que habían cometido delito de rebelión, los que habían cometido traición a la patria y los de tráfico ilícito de drogas. Yo lo que mencioné a los congresistas fue lo siguiente: hoy aprobemos esto, porque si no, peor es nada, como se dice, ¿no? Y después podemos ir agregando, modificando la norma. Pero hoy por hoy, lo que señalé fue que todos los sentenciados por terrorismo que ya recobraron su libertad pueden en estos momentos, Karina, postularse a un cargo de elección popular en el año 2026. Eso es lo que yo quise evitar y lamentablemente pues, no se ha podido. Usted empezó la entrevista diciendo que la ley esta que lamentablemente se ha tergiversado y que terminó por traerse abajo la prisión, la detención preliminar y que ya está en manos solamente de Dina Boluarte, era para tratar de ayudar de alguna manera a la Policía Nacional. Entonces, he visto que usted ha estado en su trabajo de representación en la inspectoría. Ha puesto un tuit, ¿no? Asimismo, he visitado las instalaciones de la inspectoría para conocer el sistema disciplinario y el plan de sanciones estratégicas 2025 con el objetivo de erradicar la corrupción y otros delitos de la institución. El plan estratégico de sanciones, ¿no? Sí. Y hemos visto cómo la policía ha estado maltratada y también desde dentro, desde dentro, porque hemos visto cómo un policía asesina a una chica y está dentro de la institución y la institución no es capaz de determinar que esta persona tiene problemas y no lo saca, no detecta. Además también todos estos policías que omitieron sus funciones y que maltrataron a la familia de Sheila, ¿no? Cóndor. Y también en la comisaría de Villa María del Triunfo, cuando esta niña de 12 años, sí, claro, que también hay responsabilidad de la madre, pero ellos también tienen que buscar,
porque no es posible que Sí. la policía llegue al costado de la madre. La policía llega, encuentra sola. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que usted está pidiendo, o si acaso lo ha pedido? Porque yo se lo he preguntado al ministro del Interior, al defensor de la policía, y pareciera que son estrategias a larguísimo plazo para que desde dentro traten de recuperarse ellos mismos y sacar a los malos elementos. Sí, sobre los casos particulares que menciona, entiendo que ya hay una suspensión, ¿no?, en sus labores de estos policías. Que no deben ser los únicos. Exactamente. Sí creo y considero que debe haber una reestructuración de toda la Policía ¿Cómo? Nacional. Mira, yo soy partidario, Karina, de volver a lo que era antes. La PIP, la Policía de Investigaciones, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, ¿no? Porque no ha ayudado esta unificación de la Policía Nacional. Se ha perdido profesionalismo de los policías y creo que esto podría ser parte de esa reestructuración. Lo que hablé con el general, ¿no?, jefe de inspectoría, era justamente la propuesta que ellos estaban lanzando al Ministerio del Interior para que los plazos, ¿no?, de poder suspender, sancionar a un policía sean mucho más cortos, ¿no? Nos mostraba, por ejemplo, que para poder aplicar una sanción por falta grave se demoraban 135 días si es que los abogados no planteaban alguna acción dilatoria, ¿no? Entonces ellos lo que están proponiendo es que en caso de flagrancia o causas muy graves no pueda durar más de 20 días el procedimiento, algo que me parece correcto, sin violar obviamente el debido proceso. Yo les he dicho que en este tema estoy súper de acuerdo y si es que hay que elevarlo a nivel de ley, lo vamos a tener que hacer. Pero sí, el gran problema es la dilación innecesaria e injustificada de los procedimientos internos para poder sancionar a un policía. Congresista, su percepción ahora que vamos cerrando el año y hay que hacer balances Sí, claro. del Congreso de la República. Mira, han habido aciertos, han habido desaciertos, han habido errores y han habido horrores, ¿no es cierto? Pero claro, yo no soy de los que solamente mira de un solo lado, ¿no? Hay que también reconocer que han habido sectores que se han beneficiado, lo podemos vivir todos los días, ¿no? Pero hay que corregir definitivamente, ¿no? Muchas cosas hay que corregir. Por ejemplo, esta ley que impedía a los sentenciados por terrorismo no puedan postular, era algo que yo había luchado y lo luché hasta el último momento, ¿no? Sabía que era difícil y sabía que esto beneficiaba a mucha gente, pero lamentablemente no salió. Y así, lamentablemente, hubieron proyectos de ley que no vieron la luz de manera oportuna. Al menos desde mi bancada, yo quizás desde el Congreso en general puedo decir que ha habido muchas cosas, situaciones realmente tristes, otras más alentadoras, pero desde mi bancada, desde la bancada de Renovación Popular, sí debo decir que se ha hecho un trabajo, creo yo, aceptable, la gente lo reconoce y en ese camino... Pero tienen 3% de aprobación. No, si tú pones en general a todo el Congreso, por supuesto que sí, pero también hay gente que cuando te ve en la calle te sabe reconocer el trabajo que uno está realizando. ¿Y el trabajo de Dina Boluarte? Bueno, ya ustedes ven también las encuestas. El tema de Dina Boluarte, el gran lastre que está arrastrando es no poder solucionar el gran problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos viendo sicariatos, homicidios, extorsiones que no tiene cuándo acabar y no hay un plan para poder detener esas acciones, ¿no? Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por estar acá y ojalá que lo tengamos pronto Ojalá para sí. seguir hablando sobre los problemas del país que son muchos, profundos y, como usted dice, la inseguridad y también la gran desigualdad que en estos meses, años no se han podido recuperar después de la pandemia. Muchas Claro que sí. gracias, Gracias, Karina, al congresista Muñante por estar aquí.